muchachos? Buen día a todos. Miren, el tema de esta semana que vamos a estar tratando es el conocimiento al pensamiento científico. Esta sería la actividad 2, sería la actividad 1.2 y es un tema muy simple. ¿Cómo pasa el conocimiento de ser un conocimiento normal, de ser un conocimiento ordinario, a pasar a lo que es el conocimiento científico o pensamiento científico? ¿De acuerdo? Básicamente lo que vamos a ver es pues el método científico y la clasificación de las ciencias. La actividad de esta semana es muy simple, es muy simple. Lo único que tienen que hacer es ver estos dos videos que tengo aquí, que es la ciencia y que tiene de especial la ciencia. Los encuentran en YouTube, simplemente le dan clic aquí en estos links y los va a mandar. Y leer este documento que también está muy simple sobre la clasificación de las ciencias. ¿De acuerdo? Una vez revisado estos tres archivos, los dos videos y el documento, lo único que tienen que hacer es contestar estas dos preguntas. ¿Sale? ¿Cómo se transforma el conocimiento a un pensamiento científico? Después de haber leído esto y visto estos dos videos, tratar de explicar con sus propias palabras cómo se pasa del conocimiento simple al conocimiento científico. Y la segunda pregunta sería cómo se clasifica la ciencia, que esta todavía está más simple porque hay diferentes gráficas que pueden encontrar de la clasificación de la ciencia. Yo aquí ahorita les voy a mostrar una y ya ustedes deciden cuál información utilizan, ¿sale? Entonces, esto sería la actividad de esta semana, ya la pueden revisar ustedes en su plataforma, ya se encuentra disponible y pues vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué es la ciencia como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar la información que hay en esta página y vamos a ver lo que es la ciencia, ¿de acuerdo? Dice aquí que la ciencia es un cuerpo de ideas caracterizado por el conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Es decir, las ideas generadas por la investigación científica se pueden probar, pueden fallar en determinados casos, pero también pueden mejorar. La ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales con capacidad predictiva y comprobable. La finalidad de la ciencia es el enriquecimiento del conocimiento objetivo de la humanidad. Bien, ¿qué es la ciencia? La ciencia son todos aquellos conocimientos, son todos aquellos estudios que se hacen por medio del uso del método científico. Cada vez que ustedes utilizan el método científico, todos sus pasos, y después de utilizar todos esos pasos, ustedes aprenden algo, por lo tanto, ese conocimiento, por lo tanto, entonces se convierte en un conocimiento científico y genera ciencia. Ahorita vamos a regresar a esta página. Yo les digo que cada vez que utilizan el método científico hacen ciencia, pero ¿qué es el método científico? Bueno, el método científico es esto. Estos son los pasos del método científico. ¿Sí? ¿Qué deben de hacer para poder hacer ciencia? Bueno, primero, el primer paso es observar. ¿Qué deben de observar? Todo. El medio donde ustedes se desarrollan, lo que les gusta, todo lo que haya a su alrededor, lo primero que tienen que hacer es observarlo. Después, deben de plantearse un problema. Después de que ustedes observan su entorno, ven qué problemas puede haber y determinan uno, eligen uno de los problemas. ¿De acuerdo? Después, ustedes hacen una hipótesis, es decir, ustedes tratan de decir por qué pasa lo que pasa. Vamos a utilizar un ejemplo. Ustedes observan su entorno y se dan cuenta que los ríos y los arroyos pues están contaminados. Entonces determinan el problema, ¿sí? La contaminación del agua. Generan una hipótesis. Por ejemplo, el agua está contaminada porque la gente tira basura. ¿De acuerdo? Después de eso van a irse a la experimentación. En la experimentación es donde ustedes ya hacen la investigación directa del problema, o sea, van y comprueban, ¿sí? Si su hipótesis es correcta. Entonces ustedes van a los ríos y arroyos, hacen hacen estudios químicos del agua, se dan cuenta qué tipo de contaminantes tienen y se dan cuenta si realmente su hipótesis es correcta o no, en el sentido de que las personas estamos contaminando el agua, ¿sí? Después de experimentar, salen los resultados.
Ya en los resultados ustedes van a determinar si su hipótesis fue correcta o incorrecta. Es decir, si las personas sí contaminamos el agua o el agua se contamina por otros medios, ¿sí? A lo mejor los animales o a lo mejor hay algún, no sé, a lo mejor hay algún otro fuente de contaminación, ¿de acuerdo? Si las personas sí contaminamos el agua, es decir, si la hipótesis es correcta, entonces, pues bueno, ya se comunica, se hace una teoría, una ley, un libro, algo donde ya se comunica que todos los ríos y arroyos de esta comunidad son contaminados por el hombre. ¿De acuerdo? Pero si nuestra hipótesis es incorrecta, es decir, si no todos los ríos y arroyos de esta comunidad han sido contaminados por el hombre, sino que han tenido otra fuente de contaminación, entonces, pues bueno, se vuelve a generar una nueva hipótesis. O sea, regresamos para corregir la hipótesis, pero para poder corregir esta hipótesis, también lo primero que debemos de hacer sería regresarnos hasta la observación, o sea, volver a observar el entorno para volver a determinar el problema, volver a generar la hipótesis, volver a experimentar y volver a obtener resultados. ¿De acuerdo? No importa si la hipótesis es correcta o incorrecta. Al final, los resultados tanto de la incorrecta como de la correcta se deben de comunicar. ¿De acuerdo? Deben ustedes de decir cuáles fueron sus resultados sin importar si la hipótesis fue correcta o incorrecta. Es decir, si el agua sí se contamina por las personas, lo comunico, le digo al mundo, ¿saben qué? Ya lo descubrí y el agua está contaminada porque las personas las hemos contaminado. Si nuestra hipótesis es incorrecta, igual le decimos al mundo, ¿saben qué? Ya investigamos y ya nos dimos cuenta que hay otras fuentes de contaminación y no todo ha sido culpa del hombre. ¿De acuerdo? Estos serían los pasos del método científico. Si ustedes siguen estos pasos, el resultado que ustedes tengan al final, ¿sí? Entonces, eso ya es conocimiento y es conocimiento científico, porque se utilizaron los pasos del método científico. ¿De acuerdo? Ahora, ya que ustedes hacen ciencia con estos pasos, lo que falta determinar o hacer es la clasificación, o sea, qué tipo de ciencia estamos realizando, ¿de acuerdo? Y para esto, Mario Bonk realizó una clasificación y la clasificación que él propone es esta, ¿ok? Esta clasificación divide a la ciencia en dos grandes ramas, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las ciencias formales, muchachos, son todas aquellas ciencias que su objeto de estudio es abstracto, es decir, que no tiene un cuerpo real, que no la podemos tocar. Son, son ciencias del pensamiento, son cosas que simplemente piensas, como la lógica y las matemáticas. ¿De acuerdo? Las matemáticas se encuentran aquí porque su objeto de estudio no es real, su objeto de estudio no lo puedes tocar. ¿De acuerdo? Ustedes no pueden tocar un uno o un 2 o un 3 o un signo de más. Podrían tocarlo si estuviera hecho con algún material, pues, pero el concepto, la imagen, la idea del número uno, número 2 o del el símbolo matemático de más o de menos o de dividir, no existen, son solamente ideas. ¿De acuerdo? Por eso están las matemáticas dentro de lo que son las ciencias formales. La otra clasificación serían las ciencias fácticas, que son todas aquellas ciencias que sí se pueden experimentar, que sí puedes tocar su objeto de estudio, que sí puedes, eh, pues, experimentar, es la palabra, ¿sí? Sí puedes utilizarlas para hacer experimentos. Y a su vez, Mario Bunge divide las ciencias fácticas en otras dos, las ciencias naturales y las ciencias sociales o humanas. En las ciencias naturales encontramos pues la física, la química, la biología y bueno, zoología, perdón, la botánica y todas aquellas ciencias en las que el hombre solo puede estudiarlas, ¿sí? Pero no podemos intervenir dentro de sus leyes, ¿de acuerdo? En estas ciencias, pues el hombre solamente es un observador y tratamos de entender el comportamiento de la naturaleza. Nosotros no podemos cambiar las leyes de la naturaleza, solo podemos entenderlas, ¿de acuerdo? Y en la clasificación social o humana se encuentran todas las ciencias sociales. Estas son las ciencias donde sí interviene el hombre
en la creación de las leyes y de su interacción con el entorno, con el mundo. Y en este sentido existen, bueno, la sociología, la economía, la política, la historia, la antropología, eh, la administración, el derecho, la política, todas estas ciencias donde el hombre sí interviene no solamente en el objeto de estudio y del entendimiento, sino también en la creación y la realización. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en física, si nosotros tiramos un objeto, ese objeto va a caer al suelo y no podemos evitarlo. ¿Sí? Es una ley natural. ¿Sí? La gravedad, las cosas deben de caerse si las sueltas. Y en el caso de la sociología o de la economía o cualquier otra ciencia social, el hombre sí puede evitarlo. ¿De acuerdo? El hombre no que puede evitar que se caigan las cosas, pero sí puede cambiar las leyes. Por ejemplo, en sociología, es un ejemplo, ¿sí? En sociología podemos determinar que hay sociedades donde, por ejemplo, hay sociedades donde las mujeres no tienen voz ni voto, ¿de acuerdo? Y esta ley donde las mujeres no pueden, no tienen derechos, no pueden hacer nada de lo que hace el hombre, sí puede ser cambiada. Es decir, si los seres humanos quisieran determinar otras leyes, si quisieran determinar otro comportamiento, pues se podría hacer y a partir de ese nuevo comportamiento las mujeres pueden tener más derechos de los que tienen en ese momento. Es decir, eh, hay algunas culturas en el mundo donde las mujeres ya cuentan con exactamente los mismos derechos que tiene el hombre, pero hay algunas otras culturas que no, donde las mujeres aún son diferentes, son diferenciadas pues en sus derechos a lo que es el hombre. Y si ellos quisieran cambiar esas leyes, sí se podrían cambiar. La diferencia entre las ciencias naturales, pues, y las ciencias sociales es que las ciencias naturales, sus leyes, no las podemos cambiar, solo las podemos comprender. Y en las ciencias sociales sí se puede cambiar. ¿De acuerdo? Estas son la clasificación, pues, de las ciencias. Y eso que les acabo de explicar ahorita serían también los pasos del método científico. Básicamente eso es todo lo que necesitan para la tarea de esta semana. Como ya les dije, la tarea de esta semana es muy simple. Simplemente contestar estas dos preguntas. Y pues si tienen alguna duda, con confianza, mándenme un mensaje al grupo de WhatsApp y yo se las resuelvo. ¿Sale muchachos? Que estén muy bien y cualquier duda estoy a sus órdenes.